flora de intestino, y particularmente el intestino delgado, porque así es como lo decimos ahora, ¿no? Logos, ¿qué significa? Ciencia. IA, estudio, es el estudio de la ciencia que estudia el estómago y el intestino. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos adentrándonos en esta materia, hay que tratar de darle significado a las palabras. Va, yo les voy a ayudar, pero vamos a ir agarrando ritmo, ¿no? Por último, antes de empezar, me gusta pensar que no estoy tan viejo, entonces vamos a tratar de ser dinámico este asunto. No significa que me guste mucho la indisciplina, lo que quiero es que me pongan atención, ¿sale? Y que se metan en este mundo que vamos a empezar a hacer, y que lo que sepan, lo avienten, lo digan, tengan la tranquilidad y naturaleza de que su pensamiento salga a su voz, ¿sale? Y ahí vamos a ir captando ideas, ¿va? Solo pues. Entonces, esta gastroenterología finalmente pues es todo, vamos a reducirla en 4: ingestión, digestión, absorción y excreción. Para todo esto pues necesitamos muchos aparatos, muchos sistemas. Vamos a empezar anatómicamente a hablar de ellos, ¿sale? Vamos a empezar a hablar entonces de el esófago. Muy bien. El esófago es una estructura tubular de 25 centímetros aproximadamente, que tiene como la única función de transporte del alimento que tú metiste a tu boca, y que en la conjugación con la saliva, antes, en la conjugación con tus dientes incisivos que cortan, los caninos que desgarran y las muelas que huelen, y que estas glándulas parótidas, maxilares, salivales, vayan, producen más o menos 1 litro de saliva al día, y que esta saliva contiene lisosomas para realizar esterilidad del alimento que tú comes, y que contienen amilasa salival para ir digiriendo los carbohidratos, y pasa salival para ir digiriendo los grasas. Este acto se le llama el inicio de la digestión. La digestión es el paso de una macro a una micromolécula. Para fines de lo que es la nutrición, son macronutrientes y micronutrientes.
porción por medio de morder la manzana. Y al morder la manzana y conjugarla con la saliva, este alimento se convierte en algo llamado bolo alimenticio. Este bolo alimenticio en el esfínter esofágico superior, que este esfínter esofágico superior se encuentra hecho de músculo estriado voluntario. Voluntario es porque uno decide cuándo usarlo, no así los demás que están hasta el lado. Ese esfínter voluntario uno deglute e inicia esta transición o transporte hacia el estómago, dado por el esófago, y esa es su función. Son 25 centímetros de largo, 2.5 de ancho. Este estómago inicia en el istmo de las fauces, detrás de los pilares de lo que es el paladar blando, detrás de las amígdalas, justamente donde se encuentra el epiglotis, que a la hora de deglutir obtura lo que son las cuerdas vocales para que este alimento se vaya a la cara posterior al esófago y uno degluta y tenga este tránsito del esófago. ¿Va? El esófago tiene 3 porciones. Como casi todos los anatómicamente hablando en medicina llevan el nombre de las estructuras óseas por las que se encuentran, no se han dado cuenta. Entonces, la estructura ósea de la primera porción del esófago, ¿cuál sería? Exacto. Entonces tenemos un esófago cervical. Exacto. Y después del cervical tendríamos un esófago. Y abajito, porque ya podemos decirle dorsal, pero no terminan siendo después de la 10ª vértebra. Tenemos el esófago de la cavidad a la cual llega esta y se llama esófago abdominal. Perfecto. Entonces tenemos esófago. ¿Y cuál más? ¿Y después? El esófago abdominal mide más o menos 1.5 centímetros. Este esófago tiene 3 estrecheces naturales o 3 pseudoestenosis naturales. Y son naturales porque se encuentran dentro de las estructuras anatómicamente más abultadas para el tránsito del mismo esófago. El primero es una arteria muy grande que nace del ventrículo izquierdo y tiene una porción ascendente, un callado y una porción descendente. Se llama aorta. Entonces el callado aórtico da una estrechez. Y abajito de esa estrechez, sigues con el endoscopio y vas a encontrar la bifurcación de lo que es la tráquea con el bronquio principal derecho e izquierdo, dándose un nombre personal de mujer llamada. Ahí se encuentra la segunda estrechez. Y la última está dada en una no fusión de unos músculos muy grandes que tenemos que sirven para la respiración y que están inervados por el nervio fénico, que se insertan entre la 9 y la 12 costillas, y este da una forma de cúpula y no se fusiona en la cara interna, dejando un orificio por el cual baja el esófago para convertirse en esófago abdominal, baja la aorta, sube la cava, y este se llama hiato. Perfecto, esa es la última estrechez. El hiato, que a veces está abierto y te hace miedo, ¿no? Esas son las estrecheces y las fusiones. El esófago, como todo el tubo digestivo, vamos a hacer un zoom aquí. Si yo le corto un pedazo, ¡pum!, le corto un pedazo. Y lo voy a hacer acá y lo voy a magnificar. Zoom. El esófago, como todo el tubo digestivo, tú lo cortas, la totalidad del espesor de este tiene 4 porciones.
La porción más íntima, más interna de esta se llama mucosa. Y debajo de la mucosa, ¿cómo para qué te gusta que se llame? Eso. La siguiente porción está dada por las estructuras autónomas, aquí sí ya son autónomas, pasando el esfínter esofágico superior y justamente antes del ano son autónomas, se mandan solas, ¿va? Que tiene músculo, ya dije, ¿no? ¿Qué capa es? Liso, llamado entonces capa. Esta capa muscular se subdivide porque la capa muscular del tubo digestivo tiene una función. ¿Cuál es la función del músculo del tubo digestivo? Con una mano, levántala. Eso, peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? El movimiento del músculo del tubo digestivo, vaya, para que pase el alimento. Finalmente tiene que transitar, exacto, transitar o llevarlo a la digestión. Exactamente. Y de los músculos que tenemos, o las ondas peristálticas se rigen por dos tipos de músculo. ¿Quién los conoce? Longitudinal y circular. Exacto. ¿Quién sabe para qué es el circular? Para el estrechamiento. Estrechamiento o la contracción. Contracción circular, ahí mismo, ¿ah? ¿Y para qué les gusta? Mezcla, la circular mezcla y separa. ¿Va? Y si tenemos una circular y tenemos después una músculo, ¿cómo se llama? Longitudinal. ¿Para qué será el músculo longitudinal si lo que queremos es por el mismo, ¿no? Para avance, desplazar, propulsión. ¿Ok? Entonces, los músculos de la tercera capa del tubo digestivo es la capa muscular que tiene un músculo y otro, el circular mezcla y el longitudinal propulsiona. Mezcla, propulsiona. Mezcla, propulsiona. Todo esto por un plexo, ya lo vamos a pasar al título, que se llama plexo mioentérico, o de Auerbach y Beisler, que son los plexos que le dan vida a estas partes por medio del sistema nervioso autónomo, porque no se mueven solo, y tiene receptores muscarínicos M1, M2, M3, que su neurotransmisor es la acetilcolina, que va a activar las funciones del tubo digestivo. Vamos a ver el oficio, pero necesito irnos adentrando para que todo tenga congruencia, ¿no? Exacto, entonces tenemos la capa muscular que se divide en circular y longitudinal. Circular mezcla, longitudinal propulsión. Y por último, la última capa, llamada la serosa, chavos. La serosa, que es la última capa, les voy a poner aquí un corte axial. Yo sé que todavía no ven radio, pero son bien inteligentes, ¿no? Entienden rápido. Eso es el ombligo. Un corte axial es el corte que corté aquí y me volteé para allá y me está viendo ustedes de este lado, ¿no? Nosotros tenemos, no es una vértebra, no es una cavidad abdominal. Aquí están las vísceras. Toda cavidad anatómica se le llama cavidad a aquella que tiene dentro vísceras. Las vísceras se dividen en sólidas, ¿sí? Y huecas. Digan un ejemplo de una víscera sólida. Hígado. Digan un ejemplo de una víscera hueca. Muy bien. En la cavidad, vamos a ver o entender, esto tiene noción, ¿no? Que nosotros en lo que es el abdomen tenemos una pared abdominal y una cavidad abdominal. La pared abdominal inicia en esta estructura muy fuerte, más fuerte que tenemos, que se llama piel. La piel tiene una epidermis, una dermis, una hipodermis, y después debajo tenemos el tejido celular subcutáneo grasa, que tiene tres fascias llamadas Camper,
Scarpa Gallaudet, ya lo vieron, pero no es que no lo hayan aprendido, es que lo vieron hace 2 años, ya después ya no lo vieron otra vez. No se les va a olvidar, por eso tenemos que ir haciendo, estudien por bloques, ¿va? Y cuando estudian por bloques van a ir viendo constantemente lo mismo dirigido a una especialidad, y eso va a ser mucha noción siempre, van a darle 1000 vueltas a todo lo demás, ¿no? Bueno, muy bien. Camper Scarpa Gallaudet. Despuésito tenemos esta porción que le da la fuerza, la continencia al abdomen, y que es esa telita blanca de Ribeye que se come el sábado viendo el Super Bowl, y se llama aponeurosis o fascia, ¿verdad? Y tenemos una arriba o anterior. ¿Anterior a qué? Exacto, a los músculos de la pared abdominal que tenemos horizontales y verticales. Verticales, uno, se le nota los cuantos momentos que vayan al gimnasio, se llama recto anterior del abdomen, que tiene unas metámeras que son los cuadritos del six-pack, ¿no? Y de los músculos laterales tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el más grande que se llama transverso del abdomen, y le da vueltas hasta la cara posterior del abdomen. Después de esa capa muscular, así como teníamos una aponeurosis anterior, entonces va a haber una aponeurosis. Si hay anterior, hay posterior. Después de la aponeurosis posterior, hay un espacio muy pequeño entre grasa y algo de fibras neurológicas y demás que se llama espacio preperitoneal. Si se llama espacio preperitoneal, ¿cuál sería el siguiente campo? El peritoneo, exacto, peritoneo. Y el peritoneo se lo voy a dibujar aquí. Entonces, de arriba abajo, ¿cuál es la primera capa? De arriba abajo, son 7. Bien, tejido transcutáneo, fascia aponeurótica o aponeurosis, músculo, aponeurosis posterior, preperitoneo y peritoneo. Y de adentro para afuera, peritoneo, preperitoneo, fascia posterior, músculo, fascia anterior, tejido transcutáneo y piel. ¿Sí? Eso es el clásico, lo clásico que le van a preguntar con el residente cirugía que, a ver, ¿cuáles son las capas de la pared abdominal? Tú, dime, así que gallo. A ver, tú, niña. Se la pegan de que saben mucho, ¿no? Entonces, pues hay que saber de perdida para que digan, no, pues estamos si saben. Bien, tejido subcutáneo, aponeurosis, anterior, músculo, aponeurosis posterior, preperitoneo y peritoneo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es importante conocer esta estructura tan hermosa llamada peritoneo. El peritoneo que les estoy dibujando aquí es el peritoneo de esto que se llama, ¿cómo? Eso, entonces se llama peritoneo parietal de pared. ¿Sale? Peritoneo parietal, el parietal es de la pared. Porque la inervación sensitiva del peritoneo parietal es muy llamativa. Para fin de lo que es la semiología del dolor es importante que conozcan esto. Tiene congruencia también con la serosa. ¿Va? Si hay un peritoneo parietal, que es la última porción y es la que le dibujé aquí, este peritoneo parietal termina en la cara lateral, en donde inician el colon ascendente y el colon descendente y el hueco pélvico. Este peritoneo parietal termina aquí y hace un descanso con una angulación para después ir y bañar todas las vísceras que se encuentran en la cavidad, ¿sí? Y subdivide la misma en lo que se encuentra en la cavidad peritoneal y lo que está atrás de la cavidad peritoneal o en el espacio. Eso, muy bien, bueno. Como da la vuelta así sobre la última estructura de la pared abdominal y converge con el colon, existe, y el colon va para arriba, existe un pequeño canalículo o una angulación o una corredera que queda estrecha así para que después salga el colon. Esa corredera de los caras laterales es una corredera de la pared al colon. Entonces, ¿cómo se llamará? Corredera
parietocólica. ¿No lo he escuchado? Ah, la corredera parietocólica. Bueno, esa corredera parietocólica da una pequeña fascia llamada fascia Toll. ¿Okay? Y esa corredera parietocólica es importante porque es donde se acaba el peritoneo parietal para iniciar entonces este peritoneo que envuelve las estructuras de la cavidad, vísceras de la cavidad abdominal, llamado peritoneo visceral. ¿Se entendió el peritoneo parietal que llega a las correras parietocólicas y le da vuelta al colon después para convertirse en peritoneo visceral? Sí, pero también da vuelta al riñón. ¿Han escuchado la cápsula de carota? De Gleason, ya vieron anatomía, ¿verdad que lo debieron de haber visto? Todo esto es el peritoneo visceral que fue en su momento parietal y particularmente todo el tubo digestivo es la última capa del mismo, que se llama. ¿Se entendió? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué todo este rap que les aviento del peritoneo? Porque para fin de la semiología del dolor, que lo que es gastroenterología tienen que saber sí o sí, necesitan discriminar qué tipo de dolor tiene el paciente para ver si le pones un analgésico o le hablas al doctor sí para que lo opere. ¿Sí? Necesitas saber qué tipo de dolor y cómo es la semiología del dolor, y prácticamente son tres. ¿Okay? El dolor parietal es aquel en el cual el peritoneo parietal, valga la redundancia, se encuentra afectado. Y el peritoneo parietal se afecta solamente cuando hay una afección directa, o un balazo, o un cuchillazo, o un trauma, o que una estructura interna se haya inflamado y haya erosionado el peritoneo parietal. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene apendicitis y le duele aquí. ¿Ah? Y la apendicitis, para fines de semiología, de la información, de lo que es la cronología de Murphy, que se llama, en su inicio inicia pues, con dolor visceral, mesogástrico, náusea, vómito, dolor tipo cólico, ¿verdad? Y entre 4 y 6 horas migra ese dolor a fosa ilíaca derecha porque ese hiperperistaltismo que tenía el tubo digestivo quería romper la presión que existía en el apéndice que tiene un fecalito obstruido, y esto genera náusea, vómito, cólico, dolor visceral, del peritoneo visceral. Pero no pudo lograrlo, entonces el fecalito generó inflamación. La inflamación en un área muy pequeña hace que la irrigación sanguínea no llegue a distal, entonces genera isquemia proximal y distal, hay ingurgitación vascular o hiperemia, y después de esto infección y perforación. Cuando ya existe eso, o antecito de esto, el dolor se sitúa en esta parte. Al principio, ¿cómo te duele? No, pues me duele aquí, y es medio molesto, y me dio náusea, y te esperas, y al rato, me duele aquí. A ver, y tú le tocas entre lo que es el ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior, divide o segmenta eso en 3, y el punto distal con el medio se llama punto de McBurney. Y si en el punto de McBurney tú tocas y le pones la mano así y empujas el peritoneo parietal al peritoneo visceral, que este es más sensible, ¡ay! Me duele. Se llama signo de rebote o de von Blumberg. Los epónimos. Yo soy muy partidario de los epónimos que son nomás para quedar bien. O sea, si voy pasando visita y traigo 3 residentes de cirugía y de medicina interna y los estudiantes, y no por las mujeres, estás ahí diciendo, entonces hice exploración física y punto, y en el McBurney me dio un von Blumberg y tuve que hacer una incisión de Rocky Davis para poder curar a este paciente. Las morras dicen, ay, ¿cómo sabes este vato? Francamente no tiene ningún sentido. Los epónimos tienen que quedar en desuso, porque nomás sirve para impresionar.
que es muy distinto a que yo te diga dolor a la palpación parietal, ¿verdad? En fosa ilíaca derecha. ¿Va? Entonces, aprender epónimos para decir que saben, para que tu mamá y todo les, oh, mi hijo habla otro idioma, es muy inteligente. ¿Sale? Entonces, con la inervación de la serosa y la inervación parietal, se entendió un poco dentro de la semiología, vamos a ver después, la semiología del dolor, cuál es el dolor parietal y cuál es el visceral. ¿Cuál es el dolor parietal y cuál es el visceral? ¿Sí, doctor? ¿Sí o no? ¿Lo explico otra vez? Ahí es donde ya patinas. ¿Se entendió o no? Había dicho que habían tres. Sí, falta otro. Pero pues, no va a aplicar el tercero si no se entiende los primeros dos. El visceral se manifiesta con náusea y vómito. El visceral es un dolor de la víscera. ¿Sí? Lógico, ¿no? Entonces un dolor casi siempre, si vamos a ver el intestino es muy largo, son 4 o 7 metros de intestino delgado. ¿Sí? Entonces la víscera tiende a moverse por el peristaltismo, casi siempre tiene un dolor ondulante, intermitente, tipo cólico, no bien definido. Pero el parietal es un dolor de la pared abdominal y la pared es muy notoria. ¿Sí? A la hora que tú tuviste apendicitis y que aquí ya hay proceso inflamatorio importante, este dolor se toca con esto y duele la pared abdominal por tu problema visceral. ¿Sí se entiende? Por eso es distinto cuando dicen irritación peritoneal. Hablas del peritoneo parietal. ¿Y por qué lo dicen? Porque casi siempre la irritación peritoneal compete al cirujano y es posible que exista la necesidad de cirugía. Aunque como el 70% no son quirúrgicos, en términos generales del dolor abdominal agudo. Y el dolor visceral es intermitente, tipo cólico, expandido, etc. Sí, me voy a entender. Por ejemplo, una úlcera péptica. Primero duele y arde mucho, y es cólico, y va y viene, y está en el nasogastrio, y en el epigastrio, y de repente, ¡pum!, se perfora. Ay, ya no me duele, porque se perdió esa presión y se regó. Un tiempito, hasta que los jugos gástricos irritan el peritoneo parietal, el epigastrio, y entonces le vuelve a doler de una manera parietal. ¿Sí me entender? Entonces, tener una irritación peritoneal parietal es como que ya se agravó lo visceral. Más o menos, ¿vamos bien? Y el último, ¿sí se entendió, va? Y el último es el referido. El referido es que, entendiendo la inervación de la pared abdominal, de un dolor en una parte y porque este circunferencial se irradia a otra. Por ejemplo, la inervación que tenemos nosotros dentro de la pared abdominal a nivel del hipocondrio derecho que converge de T10 a T7 a T10. Si tú tienes irritación peritoneal visceral y parietal después por proceso inflamatorio de la vesícula y tienes un MURPHI positivo, ¿qué es el MURPHI positivo? A la inspiración, ¡ay!, te duele. Ese dolor se irradia a la cara inferior ipsilateral de escapular, porque comparte la inervación de la pared torácica. Entonces duele aquí, pero te pasa para atrás. Un dolor referido. O tienes distensión de la cápsula renal porque tienes una urolitiasis y te duele aquí, pero toda la inervación de los ureteros se va hasta la vejiga, se te pasa la ingle. Ya el brazo peritonal. Aquí empieza y se te pasa para acá. Es un dolor referido. ¿Se entendió? Bueno. El esófago, mejor, todo el tubo digestivo tiene epitelios. Los epitelios son aquellos tejidos por los cuales está conformada una estructura.
¿Y qué estructura tenemos nosotros de la boca al ano? Pues la boca y el ano, de entrada. El esófago, el estómago, de 4 a 7 metros de intestino delgado, apéndice, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y el ano, ¿no? Entonces, boca, ano, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender los epitelios o saberlos porque si tú tienes una enfermedad, ya cuando entramos a patología, que nos dice a nosotros que hay un cambio en el epitelio, pues obviamente necesitamos saber qué epitelio estamos, qué epitelio nos está, que mañana a las 7 a veces hablo solo, no sabes. Tenemos que saber qué epitelio es el que tenemos para saber si es normal lo que nos están reportando o es anormal, tiene mucha lógica, ¿no? Entonces hay que saber primero, está muy fácil, no son muchos epitelios en el tubo digestivo. Vamos a entender qué epitelio. La boca y el ano comparten epitelios. Y sin darle la curiosidad de explorarse, deben, pero le meten un poquito de idea. Si se dan cuenta, la boca y el ano son muy parecidos, son estructuras similares, solamente que el ano tiene más rugosidades, más glándulas, también secretorias del moco, y la boca pues tiene las glándulas salivales, pero es lo mismo, ¿sí? El epitelio de la boca y del ano es plano y es estratificado y tiene una proteína que les encanta embarrárselas a las mujeres porque piensan que es la misma estructura, la misma nomenclatura y le va a quedar igual en vez de producirla, ¿no? Entonces es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Esa es la queratina, la visito. El estómago ¿cuánto tenemos de clase? ¿Una hora? O sea, ustedes a las ¿qué horas son? ¿A las 5 tienen clase? Sí, lo tenemos en trabajo. O sea, van a tener que ir. En unos 5 minutos. O mejor que irnos, bueno, recuerden que ustedes la dejan aquí esperando. El estómago es la única parte del tubo digestivo que tiene células especializadas. Tan especializadas que es la única parte del tubo digestivo que tiene la capacidad de subsistir en un ambiente ácido. El pH del estómago es como de 3. El pH del cuerpo humano para que tú puedas vivir es de 7.35 a 7.45. Menos de 7.35 es ácido. ¿Va? Más de 7.45 es alcalino. El ácido que existe en el estómago es como de 3. Y tú dices, no mames, pues ¿cómo subsiste? ¿No? Porque el epitelio que tiene es especial. ¿Okay? Es cilíndrico y se acumula en columnas, pequeñitas de monedas, y se llama epitelio especializado, cilíndrico y columnar. Yo tengo un paciente de las 5 y estoy muy tentado a decirle que si me espera una hora. Avanzarle, pues. Cilíndrico columnar especializado. Bueno, ok. Y todo lo que resta del tubo digestivo, llámese esófago, duodeno, yeyuno, ilion, apéndice, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto,
que no es necesario porque la mucosa necesita absorber más. La queratina lo que haría es resbalar solamente. Entonces, es un epitelio. Si por ejemplo, piensen, razonen, métale coco. Yo te digo, hice una endoscopía, doctor, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Agustín, te vas a hacer una endoscopía porque pareces dragón con el reflujo que traes. Y te pones una peda el sábado y el domingo traes la garganta quemada. No, pues que es que el lago le pone bien duro. Y bueno, déjame te hago una endoscopía. Meto el endoscopio y veo en el esófago un epitelio no, macroscópicamente hablando, no muy habitual para el sitio. Y le pego una mordida a la porción distal del esófago. Y la mando al patólogo y le digo, Emilio, a ver, repórtame esto, el Agustín anda en pedo. Sobres. Oye, Carlos, fíjate que encontraste, ¿dónde estabas? En el esófago. Ah, bueno, pues mira, encontré, pues epitelio, plano estratificado, no queratinizado, sin embargo, muchos islotes especializados de un epitelio cilíndrico columnar. ¿A eso cómo se le llama? Sí, sí, pero espera. Vamos, fíjate. Aquí les va. Quiero que lleguen al diagnóstico, no por la definición del diagnóstico que lo mencionaron. Quiero que lleguen al diagnóstico por la anatomía, la fisiología y la clínica. Ahí está la ciencia, ahí está lo que ustedes necesitan. Nuevamente, si te reportan epitelio cilíndrico columnar en el esófago distal, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué es meta? Más allá de hiplasia, cambio de celularidad. Exacto. Y es una metaplasia ¿de dónde a dónde? Exactamente. Dicho y definiendo lo que comentas, es una metaplasia intestinal especializada, la cual es el diagnóstico de esófago de Barrett. Vamos a los epónimos. Esófago Barrett, y la doctora es bien trucha. Definen esófago Barrett. Sí, entonces, mejor así, ¿no? Esa metaplasia, ¿y por qué es importante el esófago de Barrett? Porque te está dando signos de que hay constante, bueno, descenso del pH, que se están perdiendo los jugos gástricos, por lo tanto, Como cualquier reflujo. Pero el Barrett particularmente, ¿por qué? Exacto. En un 10% puede generar cáncer. Y necesita acciones terapéuticas mayores. ¿Y qué tipo de cáncer? ¿Cuál es el tipo de cáncer más común del esófago? ¿Quién me lo dice? Epidermoide. ¿Y cuál es el tipo más común del cáncer de estómago? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Y cuál sería el cáncer del esófago de Barrett? ¿Por qué? El adenocarcinoma es en el esófago, casi siempre es por un esófago de Barrett, porque el más común es epidermoide. ¿Sale? Ok, eso es lo que vamos a buscar en el curso, ¿no? O sea, que vayamos entendiendo desde lo básico hasta lo patológico. Y lo patológico va a salir solito. ¿Sobres? Por eso es importante conocer los epitelios. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, creo que de esófago estamos. Vamos a ver después estómago, duodeno, yeyuno,
para aprender. Chavos, antes de que se vayan, pongan atención. Esto, fíjense, ¿para qué sirve el esófago? Transportar. ¿Cuánto mide? ¿Cuántas porciones tiene? 3. ¿Cuáles son? Y si cortamos un pedazo de esófago, ¿cuántas capas tiene? 4. ¿Cuáles son? Cosa submucosa muscular, Y la muscular se divide en. circular longitudinal, Y la circular, ¿qué hace? Y la longitudinal. transporte. Y tenemos distintos epitelios del tubo digestivo. La boca y el ano es. Y el estómago. Cilíndrico. Y el esófago y el resto del intestino. No más, yo tenía entendido que el intestino delgado tenía un Pues puede ser el yeyuno, ¿no? Vamos, recuerda eso que dijiste, apúntalo en tu cuaderno y quédate, que está bien. Pero estamos haciendo síntesis para fines de la patología, como también tienen placas de pedir, tienen mil cosas, tienen anatomía, vale la pena ver, o en histología. Para fines de la practicidad que necesitamos, ahorita les aventé 20 hojas del quirófano. De esta forma vamos a avanzar mucho. No, o sea, les puedo dar una clase solamente de peristaltismo. Ondas peristálticas, ondas delta, de la muscularis mucosa, que es otra capa que tiene. ¿Va? Pero sí es muy bueno que lo sepas y que tú te quedes y hagas tus conocimientos para que sean autodidactas. Último ya. Se dieron cuenta que fácil si ponen atención y todos esto así lo aprenden rápido. Ahora, como son muy inteligentes, la persona que entiende esto lo retiene. Y al retenerlo lo comprendes. Pero si lo estudias otra vez, lo conservas. Entonces, estas mentiras que les dije, léanlas aparte. ¿Sí? Léanlas otra vez. Y de todas maneras trato siempre en las clases de hacerles el mismo abordaje. Estómago, duodeno. Y ahorita pues avanzamos. Yo pienso que estómago es... bueno, el estómago es una clase, hepatopancreato biliar es otra, y el tubo digestivo delgado del colon es una. Y terminamos anatomía. Pero más o menos fisiología, y la fisiología es una clase de y en la fisio después viene farma, porque la farma de gasto ahí pegada, o sea, no hay mucho que moverle. Es como la neto, tiene un escleroto y antihipertensivos. Y entonces podemos entrar en propedéutica y va a ser la cosa más lógica la propedéutica. Y ahora sí, doctora, danos la exposición de esófago de Barrera. No, doctor, yo no, bueno, yo voy a dar. El esófago de Barrera es y va a ser muy fácil. Sobre eso, vamos a estudiar esto en bloque. Por último, estas clases, chavos, a mí en lo particular, y es algo que ya hablé con los otros grupos, una buena clase en una hora no cabe. ¿Por qué? Porque llega y me presenté, soy el doctor Silva Gracia, cirujano, bla, bla, bla. Después platicamos, veo que si hay caras conocidas y que no, y unos dicen, ese vato pero fulano, no sé cuánto, y hasta el ratito empezamos como que todos a agarrar camino, ¿verdad? Y después de un ratito, antes, es que tenemos que ir a trabajo social y esa cosa, y la clase empieza como que a bajar de ritmo. Entonces, el activo de una clase buena, de esa 60 minutos, son como 40, y él te va. Y como la idea mía es avanzar, y es avanzar así en pizarrón, y terminar esto, y borrar y poner otro, y luego otro, y luego otro, una hora no sirve. Prefiero que tengamos a la semana una sola clase, pero de 3 horas, o de 2 horas y media. ¿Sale? En esas 2 horas y media, mira, por mí pueden venir en pijama, pueden venir en traje de baño, pueden traerse el cafecito, relajados con la libretita, vamos a ver, ¿sale? Y yo me voy a hacer loco aquí, para adelante, vamos a avanzar muchísimo. Y después, en una sola clase,